Yo prometo el cargo de concejal de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de San Sebastián el 27 de febrero del 2020, 15 días antes de que nos pidan que nos vayamos todos a casa y hagamos lo que hicimos para protegernos de esta terrible pandemia. El día 28 de febrero, la primera reunión que yo tuve como concejal, ya delegada, ya elegida, fue reunirme con los hoteleros de San Sebastián y hablar de qué hacíamos si en Semana Santa teníamos un caso positivo en algún hotel. Fíjate si éramos inocentes, ¿no? Porque ni hubo Semana Santa ni hubo nada. En que la economía además estaba en un momento brillantísimo. Las cifras del 2019 eran brillantes. Teníamos un 84% de media de alojamiento en San Sebastián. De media. Es decir, febrero, marzo, noviembre también. Con lo cual estábamos en un momento estupendo. Se para todo el mundo. Si extrapolamos y conseguimos quitar de esta historia el factor muerte y enfermedad, que es terrible, nos daba la oportunidad de parar y pensar. San Sebastián es un éxito turístico que lo ponen de ejemplo en todas partes. Os quedaría sorprendido de cómo nos miran como factor turístico. ¿Por qué? Porque también vosotros sois muy jóvenes, pero sois personas formadas. Nosotros tuvimos una pandemia que duró 40 años que se llamó terrorismo. Nosotros como destino turístico lo somos desde hace 10 años, que es cuando ETA deja de matar. Porque antes, para una gran parte del mundo, nosotros no existíamos como destino. Estos últimos 10 años son los 10 años en los que la ciudad ha ido creciendo. Por eso somos ejemplo de muchas cosas, porque hemos podido pensar qué queremos ser como ciudad turística. Que el que más afectado ha sido hoteles. ¿Por qué? Porque el hotel, evidentemente, precisa de movimiento y lo que ha desaparecido ha sido el movimiento. Porque la hostelería, que es la siguiente, evidentemente, al final, aunque no pueda venir gente de fuera, con nuestros ciudadanos, algo factura. Pero claro, los hoteles han estado muchos más meses cerrados. Y hay que pensar que los hoteles, la hotelería da mucho trabajo, genera muchos puestos de trabajo. Por eso es tan importante nuestra historia turística. Es muy importante y en este momento es muy válida y por eso nuestra recuperación, este mes pasado de julio y agosto tuvimos como una especie de oasis en medio del desastre, que fue muy buen mes, tanto julio como agosto, ¿vale? Y este año estoy segura que en verano volverá a serlo y estoy segura que a nivel vacacional, a nivel de turismo vacacional, repito, lo separo del turismo de congresos y eventos, nuestra recuperación va a ser muy rápida y positiva. Batez ere konfinamendu perimetralak dazkagu eta orduan bakarrik bertakoak hurbiltzen dira. Beti arauen arabera, adibidez aste santuan bai bizkaitarrak egon direla, edo Gipuzkoako probintzikoak ere bai hurbildu direla erosketak egitea, baina beti arauaren arabera. 2020an bai etorri zirela Kataluniatik, Madrildarrak, Andaluziakoak, hor bai altzalako. Pixka mugimendua bai egontzala. Oaintxe bertan, etortzen dira naturan ibilbideak egiteko, aprobetxatzen dut ere bai gure gastronomia, eta gero museoak, akuariuna, edo gero bai aktibitateak aire librean egiteko, itxasoa dakago hementxe bertan eta itxasontziak hartzeko aukera, eta